Dentro del programa de actividades del día de hoy, miércoles 2, con la presentación de un tema por demás interesante, especialmente para quienes vivimos en Quintana Roo. Este panel lleva por tema la transformación de Quintana Roo, del litoral despoblado a meca internacional del turismo. Ciertamente, como se ha dicho, Quintana Roo es un estado que hoy ostenta una vocación eminentemente turística que predomina dramáticamente sobre cualquier otra actividad económica que pueda desarrollarse en la entidad. Sin embargo, no siempre fue así. En sus inicios, la actividad económica, la situación política fue dramáticamente diferente. Y el interés de este panel es poder analizar a través de quienes han sido sus gobernantes y han tenido la ocasión, la oportunidad de gobernar y administrar este estado, el conocer su visión sobre cuáles han sido los principales retos y las oportunidades que han enfrentado cada uno en los diferentes momentos históricos de sus mandatos. Nos acompaña esta tarde, y quiero mencionarlos en el orden en que tuvieron el ejercicio constitucional de gobierno, al licenciado Jesús Martínez Ros, gobernador constitucional, primer gobernador constitucional del estado, por cierto, bienvenido. Al doctor Miguel Borge Martín, muy bienvenido, doctor. Al licenciado Joaquín Hendrix Díaz. Muy buenas tardes. Y finalmente a quien aún ostenta el encargo y el mandato constitucional de gobernar nuestro estado, el licenciado Félix Arturo González Canto. ¿Y quién mejor para conducir este panel, conducir la conversación y orientarla para obtener de estos personajes lo mejor de sus respectivas experiencias que el connotado y experimentado periodista Fernando Martí, además coordinador general de este foro? Adelante, Fernando. Muchas gracias. Bien, pues para el Foro Nacional de Turismo realmente es un honor tener estos invitados, haber podido integrar este panel, y para mí, les digo, señores, es un honor conducirlo, moderarlo. La idea pues está implícita en el título del panel, que es la transformación de Quintana Roo de paraje despoblado a meca internacional del turismo. El título mismo, la transformación de Quintana Roo, pues nos da una idea exacta de lo que vamos a hablar, porque el paisaje de Quintana Roo ha sufrido la transformación más radical posible en los últimos 40 años. Cuando digo de litoral despoblado, cuando hablamos de que era un litoral despoblado, estamos hablando, y les voy a dar algunos datos. En 1970, el territorio de Quintana Roo todavía no era estado, era la entidad más despoblada del país, tenía 88,150 habitantes. La ciudad más grande era Chetumal, que tenía 20,000 habitantes. Después la segunda era Cozumel. Playa del Carmen y Isla Mujeres tenían menos de 5,000 habitantes. Era un estado básicamente rural que vivía de la agricultura, de la pesca, de la madera. El turismo era una actividad totalmente marginal en el estado, pero lo más importante era los niveles de bienestar de sus habitantes. Quintana Roo prácticamente figuraba en los últimos lugares en todos los índices nacionales de bienestar. En educación, apenas el 5% de los quintanarroenses tenían más de primaria como grado educativo. En piso de tierra, más del 50% de las viviendas tenía piso de tierra, más del 50% de las viviendas tenía techo de palma o de palapa. Había muchas casas, solamente el 20% de las viviendas tenía drenaje, es decir, era realmente un estado marginal y marginado. Pero en esos 40 años
y gracias a la fuerza transformadora del turismo, ahora Quintana Roo es una meca internacional del turismo. Es el destino turístico más grande de México desde hace muchos años, de toda América Latina y de toda la cuenca del Caribe. Tiene alrededor de 70,000 cuartos hoteleros, tiene 1,5 millones de habitantes, es decir, multiplicó por 20 el número de sus habitantes y tiene, lo más importante de todo, es que tiene el tercer ingreso per cápita del país, después de Nuevo León y del Distrito Federal. Quintana Roo es el tercer lugar en ingreso per cápita y algunos municipios, especialmente Benito Juárez, están en los primeros 5 lugares en ingreso anual de sus habitantes. Bien, tenemos aquí en la mesa, y ese es el propósito de esta reunión, a unos testigos privilegiados de ese proceso, que no solamente fueron testigos, sino que también fueron protagonistas. Y los hemos invitado esta tarde, noche, para que nos den su visión personal de los hechos, cómo su estado, al que me consta que todos ellos lo sienten mucho porque los quintanarroenses y especialmente los nativos sienten muy profundamente lo que ha sucedido en su estado, cuál es la visión que ellos tuvieron como quintanarroenses, como ciudadanos, como políticos, como dirigentes y como gobernadores de la entidad. Voy a empezar como Pepe Bayón en orden cronológico y entonces le pediría al licenciado Jesús Martínez Ros que fuera el primero que hiciera uso de la palabra con eso, con su visión de cómo se transformó Quintana Roo. Compañeros del presidio, con la venia del señor gobernador, distinguida concurrencia. Bueno, me da gusto esta oportunidad, aunque yo había aquí preparado un rollo como de 15 cuartillas, pero lo voy a bajar. Realmente me toca el honor, el más grande honor de mi vida, de ser el primer gobernador electo del estado. Recibimos un estado definitivamente con bases sólidas, porque pues la federación, cuando éramos territorio, se preocupó por respetar al gobernador designado, a los funcionarios que lo acompañaban, y nos dio la oportunidad de prepararnos para dirigir a los quintanarroenses en su destino. No se recibe Quintana Roo sin nada, se recibe con mucho, con retos desde luego, porque aún que había sido declarado Estado libre y soberano, la mera verdad, y esto lo asumo en lo personal, creo que no dábamos todavía el número de habitantes que la Constitución establecía, 80,000 habitantes, y creo que andábamos en 76,000, pero el entusiasmo, la visión, el trabajo del exgobernador del territorio, David Gustavo Gutiérrez Ruiz, fue el que motivó que, para bien de todos nosotros, el licenciado Luis Echeverría mandara la iniciativa al Congreso, que tuve el honor de defender, porque yo era el diputado único por Quintana Roo, de este lado diputado federal, y es así como Quintana Roo nace como Estado libre y soberano,
y me toca, reitero, el más grande honor de mi vida, conducirlo. Puedo decir, en una comparación tal vez pobre, que es como una fiebre la que sufren los quintanarroenses, pero fiebre de trabajo, fiebre de emoción, porque había que hacer el autogobierno y había experiencia de conducir, pero siempre a los gobernantes los designaban desde la Ciudad de México y muchas veces no tenían el ánimo ni la capacidad para entender a los quintanarroenses. Este es el caso de Margarito Ramírez, que dura 14 años como gobernador del territorio y realmente venía a Quintana Roo nada más de paseo. La conducción de Quintana Roo estaba en manos de Gabriel Ramesco, el secretario general, y de unos funcionarios burlescos que nada más trabajaban hasta la 1 del día. A partir de ese momento eran francachelas, obviamente por su importancia conquistaban a las jóvenes más bonitas, se burlaban de ellas, pero a todo le llega su fin y vuelvo a repetir, se nos empieza a dar la oportunidad. No quiero sentir que hice un gran papel porque gobernamos Quintana Roo con la comprensión del pueblo, con el respeto que el pueblo merecía, poniendo lo mejor de nuestro esfuerzo en una gran armonía, y tuvimos éxito porque le dimos paz y tranquilidad y demostramos sobre todo que sí estábamos preparados para el autogobierno. Cumplo con el periodo constitucional de 6 años. Reitero, tengo la oportunidad de ser el primer gobernador electo, unas elecciones que se ganan mediante una campaña y que llevan además el signo inequívoco del voto popular, que no fue gobernador de dedazo, sino fue gobernador producto de una elección. Dicen que alabanza en boca propia es vituperio. Yo no puedo decir lo que a mi juicio hice. Está a la vista. Todavía me paro con satisfacción, sin ninguna vergüenza, ante el pueblo. Sigo caminando solo, sigo construyendo amistades, y ese es el tributo que recibo como persona. Agradezco esta oportunidad de transmitir a ustedes un saludo caluroso, no para mi bien, para el bien de nuestro Estado. Muchas gracias. Don Jesús, durante su gobierno se inició el desarrollo de la zona norte del estado. Cancún se fundó en 1970, pero en 1974 empezó a recibir turistas, abrieron los primeros hoteles y
Y usted vivió esa primera etapa de Cancún. ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo recuerda pues esa aventura que era en esos momentos la fundación de Cancún y el inicio del desarrollo de la zona norte? Bueno, pues la regla número 1 era dar toda clase de facilidades, porque estábamos recibiendo en todos los órdenes el apoyo de la federación, no nos dejaron solos. Entonces fue un intermediario, creo que eficaz, y la vivimos, y tú fuiste testigo porque estabas muy ligado. Ya hago la aclaración, nunca tuve celos de Fonatur, no es hago la aclaración porque interpreté una vez que decías que yo sentía celos porque cuando llegaba el presidente Echeverría, que nos visitó 28 veces en mi sexenio, que primero recibía a Fonatur y después al gobernador. Él me dio mi lugar, yo se lo di, y nunca hubo discrepancia, discordia, porque vuelvo a decir, era un momento de que había que buscar la unidad en bien de un pueblo que empezaba a vivir el autogobierno. Entonces, pues, más que obstáculos, creo que recibí facilidades, y hasta ahorita las disfruto. Muchas gracias. Bien, yo le hacía esa pregunta porque don Jesús se refirió a David Gustavo, al último gobernador designado del territorio, que también estuvo invitado a esta mesa redonda y lamentablemente no pudo asistir por un problema de salud. Sufrió recientemente una operación de la columna, una operación delicada, y entonces no puede viajar. Pero le hacía esa pregunta sobre el desarrollo de la zona norte porque en orden cronológico el siguiente gobernador presente, Miguel Borge, cuando Miguel Borge llega a la gubernatura en 1987, correcto, pues la zona norte ya era una realidad. De hecho, el gobernador Borge durante su mandato propone un ordenamiento de la Riviera Maya, que era ya una zona incipiente, algunos proyectos. Entonces, pues la siguiente intervención, el siguiente turno sería para él. Doctor, ¿cómo usted vivió esa transformación de Quintana Roo? Tu permiso, gobernador, colegas, buenas tardes a todos. Sí, yo tuve la fortuna de vivir esto desde que me incorporé a colaborar con el licenciado Martínez Ros en el gobierno del estado. Él me dio una oportunidad ahí, pero obviamente yo estaba en otras tareas. Cuando asumo la gubernatura del estado, que fue de 1987 a 1993, ya el turismo, como bien decía Fernando, ya estaba encarrilado, ya estaban las cosas caminando. Cancún tenía poco más de 7,000 cuartos de hotel. Sin embargo, yo creo que todo este periodo se caracterizó por la rapidez del crecimiento de la actividad turística. Si algo puede decirse de estos 6 años, 87-93, es que el turismo creció aceleradamente y con el turismo muchas otras actividades conexas. Creo que ese es el sello característico de ese periodo, que fue además matizado por un fenómeno natural, por un huracán, el huracán Gilberto, que pues representó un reto muy grande en su momento. Como ustedes recuerdan, el Gilberto fue bautizado como el huracán del siglo, un huracán con ráfagas de más de 350 kilómetros por hora, con olas de 12 a 15 metros de alto, que le pegó muy duro al estado. Después del Gilberto tuvimos al Kate, que nos pegó un 20 de noviembre, pero ese pasó muy rapidito. El Gilberto nos golpeó y también nos dio una oportunidad para que algunas cosas que no se habían hecho
se hicieran. Cuando yo entro como gobernador, contábamos el número de países con los que estaba conectado Cancún vía aérea. Cuando yo salgo como gobernador ya no sabíamos ni para dónde iban los vuelos, era la verdad. Creo que cuando yo entro había conexión con 4 o 5 países y cuando yo salgo había conexión como con 24 o 25 países. Los vuelos charter se incrementaron en alrededor de un 500%, de 1,000 y pico pasaron a 6,000 y pico. Cancún, que había recibido a su visitante 10 millones 16 años después de haberse iniciado, recibe 5 años después a su visitante 20 millones. El número de cuartos, como les decía, creció en forma acelerada y con ello la población creció en forma acelerada. Todo era un boom. Llegó a haber ocasiones en que yo comentaba que había más torres de construcción, de apoyo a la construcción en Cancún que en la propia Ciudad de México. De ese tamaño era el ritmo del crecimiento que estábamos viviendo. La población entre el 88 y el 89 llegó a crecer a tasas cercanas al 26% anual, que es una tasa pues prácticamente récord. Hasta donde yo averigüé en aquella época, solamente Tijuana había crecido tan rápido como llegó a crecer Cancún, y esto nos planteaba muchos problemas, pero pues manejamos las cosas coordinadamente con el sector empresarial, con las organizaciones de los trabajadores, y creo que al final de cuentas, a pesar del Gilberto y con el Gilberto, se pudieron hacer cosas. Gracias al Gilberto, que destruyó aquel viejo domo que había en Cancún, donde solo cabían reuniones para unas 1,500 personas, se construyó el actual centro de convenciones, que tuvo críticas en su época, porque el espacio era el que teníamos, no teníamos otro, pero que hoy le da a Cancún la capacidad de recibir eventos de hasta 8,000 personas, 7,500, 8,000 o un poquito más. Esto fue importante porque abrió otro nicho de mercado para el turismo en Cancún. También en paralelo pues hubo que hacer otras cosas, pero el Gilberto nos llevó a esto, el Gilberto nos llevó a muchas otras cosas. Hay que decir que en esa ocasión se dañó el 80% de la infraestructura hotelera, que Cancún estuvo paralizado del 13 de septiembre que impactó el Gilberto, vamos a decir hasta el mes de diciembre, en que ya la actividad podía volverse a restablecer con normalidad. Y bueno, estuvimos trabajando también para traer el evento de Miss Universo, era oportuno, este evento ya se había contactado, pero Miss Universo Inc. ya se había echado para atrás por el huracán, y después cuando llegaron en enero, a principios de enero, está Pablo aquí que me está escuchando, pues dijeron, no, pues esto ya está todo en orden, ya está caminando, y pudimos traer el evento que fue importantísimo en aquel momento para que se recuperara la imagen internacional de Cancún y para que sus mercados pues se reactivaran. Pues estas son cosas que pasaron, Fernando, y no sé si tú quieras escuchar algo más, algún detalle de otras situaciones. Pues sí, tenemos ganas de escuchar todavía. Durante el gobierno de Miguel Borge fue cuando se implementó ese mecanismo de los swaps y realmente Cancún creció exponencialmente. El número de cuartos aumentó de 8,000 a 19,000, fue una cosa impresionante. Y durante el siguiente sexenio del gobernador Mario Villanueva se construyó la carretera de Cancún a Tulum, o se hizo la doble carretera de Cancún a Tulum, y se potenció el crecimiento de lo que entonces se llamaba Corredor Tulum y ahora se llama Riviera Maya. Ese fenómeno ya le tocó prácticamente al gobernador Hendricks, la explosión de la Riviera Maya, que terminó por convertirse en el
destino turístico número 1 del país en cuanto a infraestructura hotelera, en cuanto a número de visitantes. Licenciado Hendrix, su visión de lo que pasó, por favor. Bien, pues en primer lugar, señor gobernador, compañeros exgobernadores, Fernando, auditorio general. Primero, felicitarte, Fernando, creo que es muy justo hacerlo. La idea, la concepción de este Foro Nacional de Turismo fue una idea legítimamente tuya, trabajada, luchaste por ello contra viento y marea, y creo que en las condiciones actuales lo que observamos que sucede en esta actividad, en la actividad turística, de aquello que hemos sido testigos a lo largo de este día, lo que se ha estado diciendo acerca de este gran acuerdo nacional, en gran medida tiene sus simientes, sus orígenes en el trabajo que se ha realizado en este foro sucesivamente ya a lo largo de 9 años. Y yo creo que ese es un mérito que no te debemos regatear. Felicidades de verdad, y me felicito también de haberte podido ayudar para que esto pudiera arrancar y hoy esté dando este fruto tan provechoso, tan productivo. A mí me toca, en relación con la experiencia del gobierno, a mí me toca, en primer lugar, aprender mucho de quienes tuvieron la responsabilidad de gobernar Quintana Roo, de Jesús Martínez Ros y sobre todo de Miguel Borge. Miguel Borge, que para mí fue quien, después de que yo radicaba en la Ciudad de México por razón de viajar a esa ciudad en función de la escasa posibilidad de prepararnos en Quintana Roo, porque esa era una deficiencia de aquellos tiempos. Yo tuve que salir del estado, como salió don Jesús Martínez Ros, y Miguel Borge me invita a colaborar con él en su equipo de gobierno. Y creo que esa es una característica de quienes estamos aquí reunidos, para poder buscar legítimamente la posibilidad de gobernar este estado. Hay que involucrarse de lleno de lo que es Quintana Roo, su historia, transitar por diversas responsabilidades en el gobierno para poder tener una visión clara de lo que se necesita una vez que tenemos el privilegio único en muchas generaciones de gobernar un estado y sobre todo un estado como Quintana Roo. Por eso, con el aprendizaje obtenido en mi experiencia política y administrativa, a mi arribo al gobierno, el equipo que me acompañó sentimos la necesidad de hacer una amplia convocatoria hacia toda la sociedad quintanarroense. Desde luego, dando voz a los liderazgos más representativos, porque sentíamos que era muy importante el que esas voces se escucharan y se plasmaran en un documento que, si bien es cierto, por obligación legal, debíamos diseñar un plan de gobierno sexenal, para el momento que vivíamos, sentíamos que las condiciones estaban dadas para trabajar a un mayor plazo. La transeccionalidad en las decisiones,
la transeccionalidad en asuntos de presupuesto, sentíamos que era fundamental para poder concretar cualquier proyecto. Y es así como realizamos esa gran consulta, dimos participación a las instituciones de nivel superior, pedimos también una visión externa y por ello que convocamos a instituciones de otros lugares del país. Y con esa combinación, con ese trabajo coordinado entre las instituciones de Quintana Roo, miembros representativos de la sociedad, fue como conformamos lo que llamamos el Plan Estratégico 2000-2025. Ese documento, independientemente, reitero, de la obligación reglamentaria y ordinaria de tener un plan de gobierno, nos sirvió en aquel momento para tener una visión más larga, una gran visión, pero no solamente la visión de quienes estábamos en el gobierno, no solamente eran ideas de escritorio las que buscábamos, sino queríamos la participación de la sociedad, que la sociedad validara este trabajo de planeación y de esta manera se garantizara que más allá de lo que se pudiera hacer en 6 años, tuviéramos un rumbo definido, tuviéramos objetivos muy claros a alcanzar. Y es así entonces como, desde luego, en ese plan de gran visión, le damos la importancia fundamental a la actividad turística. No dejamos, desde luego, de atender otros rubros que son fundamentales en el trabajo, en la administración pública, en el desarrollo de cualquier sociedad. El turismo, desde luego, está llamado a detonar otro tipo de actividades a manera de obtener insumos, a manera de propiciar industria que tenga que ver con la actividad turística, y de esta manera no necesariamente los habitantes de otras regiones de Quintana Roo tienen que trasladarse a los sitios turísticos para poder ser beneficiarios de la derrama que genera el turismo. Y entonces, con esta visión, desde luego, empezamos a trabajar muy fuertemente en la actividad prioritaria de Quintana Roo, el tema que nos ocupa esta noche, y determinamos entonces, con el apoyo de la sociedad quintanarroense, que teníamos que trabajar, desde luego, en la construcción de infraestructura. Era muy importante que nos ocupáramos de ampliar nuestras redes carreteras. Era muy importante que cuidáramos de que nuestras costas tuvieran también la posibilidad de incorporarse al desarrollo. Era, desde luego, muy importante, en aquel tiempo ya correspondía, porque era un compromiso contractual de la concesionaria del aeropuerto de Cancún, Azul. Tenía el compromiso de la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Cancún, un compromiso en el que se había vencido el tiempo y que no se tenían los avances
que se habían comprometido. Y desde luego era muy importante, en este plan estratégico se evidenció la necesidad de que el desarrollo de Quintana Roo no se concentrara solamente en la zona norte. El sur de Quintana Roo, la capital del estado, necesitaba de más atención. Y es por eso que acometimos la tarea junto con, afortunadamente contamos con la compañía, con el acompañamiento de distinguidos empresarios quintanarroenses que estaban dispuestos a arriesgar, que sabían que podíamos entrar a aventuras en las que pudiéramos perder todos, pero con el amor que le tienen a Quintana Roo decidieron jugarse el todo por el todo. Aquí me quiero referir, y en justicia, desde luego, por lo que significa para Quintana Roo y sobre todo en la búsqueda del equilibrio del Estado, el desarrollo en el que participó el empresario Isaac Jamuy para la creación de la Costa Maya, para la creación de ese puerto de cruceros que tantas satisfacciones nos están dando, que están en su desarrollo, están impactando de manera positiva hasta la propia capital del estado, beneficiando, produciendo derrama hacia la capital del estado. Ahí tenemos entonces un desarrollo en el que se corrieron riesgos muy importantes de carácter político, para el empresario desde luego el dinero, pero una vez que sintió que iba a ser arropado por los 3 órdenes de gobierno, entonces ya no dudó y siguió adelante con ese gran proyecto que hoy nos deja grandes satisfacciones. Y este fue el caso del desarrollo de infraestructura en el sur de Quintana Roo, pero también, de acuerdo con lo detectado en el plan de Gran Visión, era muy importante que pensáramos que las demás regiones de Quintana Roo podrían contribuir en el desarrollo del Estado y a la actividad turística mediante el desarrollo de proyectos de agronegocios que con tecnología, haciendo lo que históricamente venían haciendo los habitantes de otras regiones de Quintana Roo, mediante la incorporación de tecnología, tuvieran mayor ganancia, desarrollaran un menor esfuerzo y dejaran de afectar a nuestras selvas quintanarroenses mediante las quemas a las que estaban acostumbradas. Es así como surgen los proyectos para invernaderos en Quintana Roo, que hoy nos están dejando una gran satisfacción y que, si bien es cierto, inicialmente pensamos en esos desarrollos para que fueran los proveedores de las zonas turísticas del Estado, nos ha faltado encontrar la manera de ir sustituyendo a los proveedores históricos de las regiones turísticas de Quintana Roo, y mientras eso sucede y logramos este acuerdo, nuestros invernaderos están exportando a diversas regiones del mundo, a Japón, a Estados Unidos, a Canadá, en fin, pero finalmente el objetivo se ha alcanzado y creemos que estos proyectos pueden multiplicarse para seguir beneficiando a los quintanarroenses de los últimos rincones del estado. Yo no quisiera cansarlos con más detalles
como lo han hecho con mucha prudencia quienes me han antecedido. Yo creo que todos tenemos muchas cosas que decir. Quizá las preguntas de ustedes nos ayuden a que esta reunión sea más agradable, más amena, y yo dejaría entonces ahí mi intervención y quedaría a disposición de ustedes, Fernando, para las preguntas que tuvieran lugar. Muchas gracias. Pues le quiero agradecer al gobernador Hendrix la mención del foro y aprovechar para pedirle un favor a al gobernador Félix González, que hoy en la mañana dijo que yo haría el foro aun cuando no tuviera recursos. Por favor, no se lo vaya a decir al gobernador electo. Bien, la historia de alguna manera se repite en el gobierno de Félix González, 18 años después, porque su gobierno inicia también con un ciclón, con un gran ciclón que es el Vilma, que pues no solamente destruye, devasta Cancún y su zona de influencia, sino que se convierte en una noticia de tipo internacional. De hecho, el gobierno de Félix González, hay muchos huracanes en el gobierno de Félix González. El Emily pega en la Riviera Maya, pega el Vilma en Cancún, pega el Dine y destruye Majagual. Y yo me pregunto si no sucedería que siempre pegaban esos huracanes, pero no le pegaban a nada porque Quintana Roo estaba despoblado, ¿no? Y ahora cuando pega un huracán, donde pegue, pues nos va a destruir algo, ¿no? En fin, gobernador, si es tan gentil. Gracias, Fernando. Yo quise hacer un breve resumen y comentario de cuáles son los hechos que, a mi punto de vista, después de 6 años de gobernador y de ir aprendiendo todos los días, porque diariamente uno aprende, y en el tema turístico, sin duda debe de haber cosas que marcaron y que dieron la pauta para ir brincando de ser un estado con 2 o 3 lugares turísticos, que en los 60, 70 era Cozumel, Isla Mujeres y Chetumal, que tenía su área y su atractivo comercial por ser un perímetro libre todo Quintana Roo. Entonces los lugares que tenían accesibilidad vía aérea o vía carretera pues eran atractivos para muchos mexicanos que venían de diferentes partes del país. Uno de esos hechos en los 60s fue sin duda el hecho de que hubiera aeropuerto en Cozumel. Desde la Segunda Guerra Mundial se construye un aeropuerto por el gobierno norteamericano, dada la ubicación geográfica estratégica que tiene la isla de Cozumel, en la mera punta del Caribe, donde pasan los barcos que van hacia el Golfo, hacia Estados Unidos, y ese aeropuerto más adelante se utiliza, lo que fue una base militar, se utiliza como un punto de aterrizaje de las líneas nacionales que posteriormente vinieron. Creo que eso coloca en el mapa a nuestro estado como un destino turístico internacional. Cozumel tiene historias, anécdotas de que gente como Jacqueline Onassis, algunas gentes de la realeza europea iban a vacacionar a Cozumel, ahí pegaban sus yates, ahí llegaban sus aviones. Posteriormente, el otro gran salto, pues sin duda es el proyecto Cancún, la infraestructura, todo lo que se hizo para crear esta nueva ciudad, la inversión impresionante que no ha tenido repetición ni paralelo en el país, aunque hay otros destinos integralmente planeados en México, ninguno ha tenido esta lluvia de recursos y de apoyos que en su momento se generaron. Sin embargo, esto fue una base, una gran base. ¿Qué otras cuestiones fueron generando, le fueron dando esa fuerza? El doctor Borges decía que cuando empezó su gobierno habían 7,000 cuartos de hotel y al final ya habían llegado a 20 y tantos mil. Se triplicó en
en 6 años. Fue precisamente, creo que en su tiempo, cuando el gobierno federal experimenta el abrir los cielos a las líneas aéreas internacionales. Había un tiempo en el que solamente las líneas locales, Mexicana Aeroméxico y las otras regionales, podían volar a los destinos de México. Entonces, bueno, como Cancún era nuevo, el gobierno federal, pues vamos a experimentar, y abren las líneas internacionales para que vengan a Cancún. Y eso cambió la composición, cambió la proporción del turismo que llegaba a Cancún. Antes de era 70-30, 70% del turismo de Cancún era mexicano y el 30% era internacional. Después de es 30% el mexicano y 70% el turismo internacional. Sin duda eso fue el gran detonador. El mercado norteamericano es de los más importantes del mundo y esa ubicación geográfica que tenemos de cercanía con Estados Unidos y en particular con la costa este norteamericana ha sido nuestro mayor activo, aunado a nuestras bellezas, a nuestras playas, a todo lo que nos da mucho orgullo. Pero esa cercanía, los que han visto esa exposición de Al Gore donde proyecta al mundo de noche y uno ve dónde están las luces, puede observar que después de Beijing y las grandes ciudades asiáticas, es la costa este norteamericana la más poblada del continente. Ahí está concentrado el 70% de los 350 millones de norteamericanos. Y esa costa este la tenemos a 3 horas de vuelo, por ejemplo, Cancún, Nueva York, 2 horas de vuelo, Cancún, Atlanta, 2 horas de vuelo, Dallas, Cancún, que esto sin duda ha sido el gran potencial, la gran fuerza que impulsa el crecimiento turístico que tiene Quintana Roo. Aparte de esto, algunas situaciones que han sido críticas para el país han sido positivas para nosotros. La crisis de la deuda externa, por ejemplo. La deuda externa generó algunas facilidades para ir disminuyéndola y que abrió las llaves de la inversión para algunos segmentos, entre ellos el turístico. Ustedes recordarán los swaps, que era un intercambio de deuda externa por inversión en el país. Fue precisamente a través de los swaps que muchas empresas internacionales, cadenas importantes, hoteleras, españolas, norteamericanas, vinieron a invertir a Cancún y la Riviera Maya. Fue un atractivo importante fiscal y que detonó y le dio un gran impulso a la creación de nuevos hoteles. Y además, estas devaluaciones, que decía que sí afectaron enormemente la economía de muchos mexicanos, para el sector turístico fue un momento de bonanza, porque para los viajeros era atractivo venir a México, en particular venir aquí al Caribe, era barato, lo veían atractivo en cuestión de la competitividad. Otro hecho importante en el crecimiento turístico de Quintana Roo, en particular de la Riviera Maya, se lo atribuyo a la modernización de la carretera Cancún-Tulum. Hay un antes y un después de esta carretera. Los que se acuerdan que para llegar a los hoteles que existían aquí en Playa del Carmen, los que había en Puerto Aventuras, los primeros que se fueron colocando, pues era salir de Cancún e irse a una carretera angosta de únicamente 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta, y que una vez que se moderniza, que llevó varios años modernizarla, se detonó el movimiento turístico, porque ya parecía la Riviera Maya como una extensión de Cancún, un crecimiento de Cancún. Llegar al aeropuerto de Cancún implicaba llegar también a la Riviera Maya. Por esa razón, en mi periodo, parte de uno de mis principales esfuerzos era que continuara esta carretera, que ya venía en un tramo, en el periodo del licenciado Hendrix se hizo un tramo de Chetumal hasta el cruce que te lleva a Mahahual, pero ese pedazo o el tramo que quedaba en medio pues era bastante amplio
y afortunadamente el año pasado ya se concluyó completamente esta carretera moderna que va ahora no Cancún-Tulum, sino va Cancún-Chetumal. Las otras crisis que hemos tenido en años recientes, pues también han sido oportunidades de crecimiento, sí, momentos duros, difíciles, no quisiéramos acordarnos mucho de lo que vivimos en esas épocas, pero nos permitieron ver y conocer nuestras fortalezas, en particular el huracán Vilma. El huracán Vilma nos obligó al Estado a renovar todo, así como el gobierno en sus 3 niveles tuvo que cambiar los postes viejos por postes nuevos, carreteras viejas por carreteras nuevas, porque las destruyó el huracán, así los hoteleros tuvieron que cambiar su elevador que subía despacito por uno moderno. Había hoteles de Cancún que todavía tenían su teléfono de disco, ya no, ya tienen el teléfono moderno. Obviamente con los recursos de la reconstrucción, pues muchos aprovecharon la visión y la experiencia para mejorar, modernizar, hacer más atractivos sus hoteles. Los cruceros, por ejemplo, todos los muelles de Quintana Roo se derrumbaron, tanto en el DIN Mahahual como en el Vilma, los muelles de Cozumel. ¿Qué hicieron los concesionarios? Reconstruyeron, pero muelles para recibir barcos de la 5ª generación. Hoy por hoy, nuestros muelles son los únicos de la zona que tienen la capacidad para recibir a los barcos, a los cruceros más grandes del mundo, que no pueden ir a otros lugares, quizás contados, porque no existe la capacidad portuaria para hacerlo. Nosotros sí, pero en parte gracias a una crisis. Hoy, ¿qué ha variado, qué ha cambiado? Porque ese es uno de los puntos que Fernando tiene como objetivo en este foro. ¿Cómo se ha transformado Quintana Roo? Pues nos fuimos de ser un destino de sol y playa hace muchos años, que de alguna manera nos dio a conocer en el mundo, sigue siendo lo fuerte, lo importante, es la imagen que hay de Cancún, Riviera Maya, Cozumel en el mundo, nuestras playas hermosas, nuestra arena, pero ya nos hemos diversificado a segmentos turísticos que son de más altos ingresos, que son de una temporalidad más larga, donde las temporadas bajas cada vez son más suaves, como el turismo de convenciones. Hoy por hoy, Cancún, Riviera Maya, son líderes de México en turismo de convenciones. Prácticamente todas las convenciones importantes de México se hacen aquí, por la conectividad, por la infraestructura hotelera, por las facilidades que se generan. Ustedes lo han seguramente escuchado, o sea, hay que ir a Cancún, no hay otro lugar, perdón por algunos otros destinos que pueden estar aquí, pero nuestra conectividad, la facilidad para mover miles de personas para un evento, no existe en este momento en ningún otro destino turístico. Nos hemos consolidado ya como un destino de golf, con 13 campos de golf, el único torneo PGA que se hace fuera del país, fuera de Estados Unidos, y este segmento es de muy altos ingresos, es el de más altos ingresos. Son los turistas que llegan y además de disfrutar su semana, 2 semanas, muchos vienen en jet privado, son los que usan las propiedades más caras o de más alto costo en el estado, son los que compran los penthouses, las suites. Hubo un tiempo en Cancún y en Riviera Maya que para los inversionistas, por ejemplo de condominios, el penthouse era lo primero que se vendía, precisamente porque este segmento turístico que llega a Quintana Roo está muy consolidado y muy fuerte. Y por supuesto somos ya un destino de compras. Seguimos manteniendo nuestro régimen fiscal especial, tenemos un IVA menor que el resto de México, tenemos un régimen de importaciones distinto y de menores tasas que el resto del país, y esto nos permite competir, y hay muchas mercancías que el turismo, como las joyas por ejemplo, consigue aquí en Cancún, Cozumel, Riviera Maya, a mejor precio que en cualquier otro destino del mundo. Relojes suizos a veces se consiguen aquí en las tiendas
especializadas que en la propia Suiza. Eso es también un punto importante. ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué más viene para Quintana Roo? Bueno, pues estas comunicaciones que hoy tenemos, gracias al turismo, estas ciudades bonitas que nos ha dejado el turismo, está haciendo que Cancún, que Riviera Maya, sean lugares cada vez más buscados para vivir. ¿Cuánta gente no conocen ustedes que ya se ha cambiado, que ya viven en la zona? Y que obviamente, así como hay personas particulares viniéndose a vivir, también habrá en el futuro empresas que piensen establecerse en Quintana Roo. Cancún está destinado para ser el gran hub de las Américas. Primero lo va a hacer en vuelos, por supuesto, pero esto a la vez va a llevar a muchas otras cosas colaterales. Habremos de ser un hub financiero, un hub comercial. Hay un proyecto en puerta que en unos días más vamos a anunciar, donde empresas asiáticas van a establecerse aquí en Cancún para generar aquí el segundo centro comercial más importante del mundo, después de Dubái, y que esto obviamente traerá un mayor movimiento de los puertos cercanos, de Puerto Morelos, un mayor movimiento de las líneas aéreas, un motor más a la economía de Quintana Roo. Aparte del turismo, vendrá gente a hacer compras, eventualmente podremos competir o inclusive rebasar y ser mejores que Panamá. Obviamente no tenemos un canal, pero sí tenemos comunicaciones que nos pueden acercar a un comercio importante en la zona. Nuestra población, que ya rebasa el 1.300.000 habitantes, más este movimiento turístico importante que tenemos, y ha hecho que Quintana Roo sea un mercado atractivo e importante para muchas empresas nacionales e internacionales que aquí se van a establecer y que van a ir generando desarrollo, empleos, economía, movimiento, un círculo virtuoso que va a ir haciendo de Quintana Roo pues una economía cada vez más fuerte. Proyectos que están así a punto de lograrse, como la preinternación, el pre-clearance, que cuando esto suceda, el aeropuerto de Cancún va a ser de los más importantes de América. Vamos a jalarle gran parte de los movimientos de conexiones que actualmente tiene muchos aeropuertos cercanos de Estados Unidos, principalmente el de Miami, los vamos a jalar para aquí, para Cancún. Y esto, como decía en los otros ejemplos, pues va a ir generando otras ventanas de oportunidades, otras oportunidades de negocios, otros segmentos de la economía que hoy quizás ni siquiera veamos, pero que se van a ir dando, se van a ir gestando en este nuevo Quintana Roo que viene en el futuro. Y una reflexión final: los empleos, los hoteles, las inversiones, pues principalmente vienen de los grandes grupos internacionales y nacionales, que todo el año tienen que estar decidiendo a dónde dirigir sus inversiones, hacia dónde ir creciendo. Y estos momentos difíciles que hemos tenido y que son tan extremos y tan agresivos, los 3 huracanes que tuvimos y la influenza, que difícilmente en las siguientes décadas se van a volver a repetir, si acaso algún huracán, pero que tengamos en un periodo corto 3 huracanes más una influenza, tendría que de plano alinearse muchas cosas negativas en torno a Quintana Roo. Pero con todas estas adversidades que hemos tenido, Quintana Roo no dejó de crecer nunca. Aquí siguió habiendo un movimiento positivo, siguió habiendo turismo, sí, con las bajas que implicó la cancelación de vuelos de la influenza, la suspensión de actividades después de los huracanes, pero en cuestión de meses inmediatamente nos reactivamos, inmediatamente seguimos caminando, y esto para el inversionista nacional o internacional pues significa una seguridad, y cuando deciden dónde mandar su proyecto de un tiempo determinado, pues iba a pesar mucho en la balanza el que digan, pues aquí en este lugar de México
pase lo que pase, hay una seguridad, hay un crecimiento, hay una actividad turística. Y un dato adicional que creo que ha sido significativo en el crecimiento y en la fortaleza turística de Quintana Roo es que con el paso de los años, muchos de nuestros proveedores, de nuestros socios comerciales, muchos de los mayoristas, líneas aéreas, los que mueven el turismo internacional y norteamericano, se han ido volviendo dueños de hoteles en Quintana Roo. En los tiempos del doctor Borge, por ejemplo, ir a negociar con una línea aérea para que siguiera volando, o ir a negociar con un mayorista, Nueva York o Filadelfia, para que siguiera mandando turismo, pues era sentarlos del otro lado de la mesa, de este lado Quintana Roo y de aquel lado los amigos mayoristas. En el Vilma, muchos años después, los señores mayoristas y los señores de las líneas aéreas estaban de este lado de la mesa. De pronto nos encontramos en el mismo pedazo, y obviamente el interés de ellos era el interés de Quintana Roo, y por eso muchas situaciones se fueron dando muy fácilmente en la recuperación, porque si nos iba mal a nosotros, pues le iba mal también a otras empresas grandes, turísticas, norteamericanas, que tienen obviamente intereses con nosotros. Este interés compartido creo que es una fortaleza invisible que tiene Quintana Roo y que seguirá siendo una gran fuerza para el Estado. Pues muchas gracias por la oportunidad y a sus órdenes en las preguntas. Pues el gobernador Félix González me ganó la última pregunta, que era precisamente, y la quería hacer extensiva a todos ustedes, ¿cuál era a su juicio la principal fortaleza y la principal debilidad del Estado con miras al futuro? Los voy a dejar un momento que la piensen, y mientras voy a abrir un espacio para que la gente del público pueda hacerles alguna pregunta. ¿Tenemos micrófonos por ahí? Ok. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Por favor, se identifica y no veo manos levantadas. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya. Pues una duda nada más para saber el crecimiento que ha tenido también Quintana Roo desde que el exgobernador Jesús Martínez Ros, saber nada más cuál fue su presupuesto en su primer año de gobierno, con cuál fue su presupuesto en el que concluye, y asimismo para el gobernador Miguel Borge, y cuántos cuartos de hotel habían con el primer gobernador, con el segundo, con el gobernador Joaquín Hendrix, y ya pues ahorita creo que ya sabemos que hay más de 80,000, ¿no? ¿Actual? ¿80,000 cuartos? O sea, ¿cuántos cuartos de hotel hay en Quintana Roo actualmente? O sea, ¿en qué periodo, más o menos, con cuántos cuartos iniciaron en cada periodo? Y los presupuestos que fueron creciendo, me imagino, ¿no? O sea, desde el primer año y el último año de concluir, para saber más o menos el crecimiento, ¿cómo fue? De 1,000 que hubo con Don Chucho a casi 77,000 que traemos ahora, y los presupuestos pues siguen siendo escasos, aunque cambian los ceros, pero siguen siendo escasos. Okay. Mi nombre es Fidel Acerca de la Hinojosa Pulido. pregunta de cuánto era el presupuesto, pues me da vergüenza decirlo, pero no me queda otra. En el 75, 72 millones de pesos. Y en el 81, 102. Ahorita que oigas cómo está ahorita el presupuesto, te puede dar un 5P. Muchas gracias. Mi nombre es Fidel Hinojosa Pulido,
presidente de la Unión Nacional de Ejidos y Comunidades Ecoturísticas, soy quintanarroense. Jalisciense de origen, pero con 15 años acá, me ganó y soy quintanarroense orgullosamente, como dice Gastón Alegre. Más que una pregunta, es una felicitación y congratularme junto con todos los asistentes de que estamos escuchando a los artífices del crecimiento tan importante de Quintana Roo, desde don Jesús Martínez Ross hasta Félix González Canto, y no dudamos que con Beto Borges este crecimiento va a continuar. Y desde luego David Gustavo Gutiérrez Ruiz, que no nos acompaña, pero con el que también nos ligó una gran amistad desde que estaba en Fertimex. Somos gente del sector campesino y tuvimos contactos con él cuando estaba en Fertimex y en organizaciones ligadas al campo. Entonces me congratulo y felicito a los panelistas, que son panelistas de lujo. Felicidades, señores exgobernadores y gobernador Félix González Canto. Quintana Roo, siempre adelante. Bien, antes de la última pregunta que les quiero formular, quiero explicar la otra ausencia de esta noche, que es la del gobernador Pedro Joaquín Hotwell, quien también tuvo un problema de salud, estuvo internado en el hospital hace un par de semanas, todavía no se recupera y los médicos le impidieron viajar y me pidió que hiciera pública una disculpa al panel y extensiva a todos ustedes. La última pregunta para todos en el mismo orden. Don Jesús, a su juicio, la principal fortaleza y la principal debilidad de Quintana Roo hacia el futuro. Y la principal debilidad de Quintana Roo hacia el futuro. Pues la principal fortaleza son los recursos que aún tiene Quintana Roo, que además los hombres que les toca hacer que esos recursos se distribuyan. Incluyo a las autoridades y al pueblo. La debilidad, pues no soy negativo, no te la puedo contestar porque no tengo idea. Yo creo que de alguna manera el gobernador ya lo decía, y también don Jesús lo decía en otro sentido, nuestros recursos naturales, nuestros recursos históricos, arqueológicos, nuestras alianzas comerciales que nos han convertido en socios, la presencia de cadenas internacionales importantes que tienen que cuidarnos a nosotros, porque cuidándonos a nosotros se cuidan ellos y nosotros también tenemos que cuidar lo nuestro. Todo esto es una gran fortaleza, ver toda la zona hotelera de Cancún, ver a lo largo de los 80, 90 kilómetros que tiene la Riviera Maya, todas las firmas, todas las marcas hoteleras, es una garantía, es una fortaleza hacia el futuro. Yo creo que la debilidad, tampoco soy pesimista, pero yo creo que podríamos convertir en debilidad el descuido del medio natural, el descuido ecológico. Yo creo que tenemos que ser mucho más cuidadosos de nuestros recursos naturales. Nuestros recursos naturales forman parte del atractivo que envuelve todo esto que somos y son la gran oportunidad que tenemos para proyectarnos permanentemente como una región turística de importancia mundial. Por ahí lo dejaría. Gracias, gobernador Hendricks. A mí me parece que, hablando de fortalezas, en Quintana Roo tenemos muchas, pero muchas fortalezas. De hecho, el que instituciones, organismos ajenos a Quintana Roo, en un análisis de competitividad, nos ubiquen en el primer lugar,
Esto quiere decir que ahí se va dando la sumatoria de lo que tenemos en materia de infraestructura, de lo que tenemos en patrimonio histórico, de la formación del recurso humano, de los proyectos en desarrollo. Todo ello se suma para que seamos también calificados en el contexto nacional e internacional. A lo mejor como debilidades pudiéramos decir, necesitamos multiplicar nuestro esfuerzo para lograr que no se nos polarice tanto el desarrollo, que la derrama que produce el turismo llegue a todos los rincones de Quintana Roo. Y eso se puede lograr, desde luego, impulsando proyectos de otra índole que tengan que ver, como decía en mi primera intervención, con el turismo, desarrollando agronegocios, industria ligera, apoyando la pesca y la acuacultura. En fin, me parece que en ese aspecto el esfuerzo tiene que ser permanente y hoy por hoy, a pesar de que se ha intentado, tenemos ahí un rezago. Y si me perdonan la dirección, no sé si haya otra oportunidad, pero yo quiero comentar dos temas, uno que tiene que ver con la necesidad que existe en los destinos turísticos de renovarnos permanentemente. La competencia es encarnizada y tenemos que renovarnos. Los destinos turísticos que no se renuevan van perdiendo la oportunidad de tener la preferencia del turismo mundial. Es en ese sentido que hago el comentario específico y a sabiendas de que de las memorias de este foro siempre se toma nota puntual y lo que aquí se dice se registra y sirve para iniciativas importantes en la actividad turística. Quiero comentar algo que para mi administración fue una gran frustración, pero que no por ello creo que sea pertinente esconderse y dejar de hablar. Nosotros corrimos un gran riesgo y lo corrimos junto con el gobierno federal para traer un gran evento internacional a Quintana Roo, compartido con el gobierno federal. Los convencimos de la pertinencia de ese proyecto, pero al final se nos acabó el tiempo y no nos fue posible concretarlo. Me estoy refiriendo en este tema a la Fórmula 1, el automovilismo. A mí me parece que los responsables de la conducción del gobierno tenemos que arriesgar, tenemos que correr riesgos calculados, desde luego, eso es lo razonable en personas que tenemos responsabilidades públicas. Pero en el caso específico del automovilismo, y lo digo de manera muy clara y rotunda, el problema fueron aproximadamente 20 millones de dólares para poder traer Fórmula 1 a Quintana Roo. Ahora que estamos firmando un pacto con el gobierno de la República, yo creo que es buen momento para que retomemos este tema y nos planteemos el Gran Premio de México, que eso significaría traer Fórmula 1 a Cancún, o si hay algún otro destino que tenga la infraestructura y la capacidad para alojar a un espectáculo de esta naturaleza, que se haga, pero lo importante es que se haga. Entonces yo creo que valdría la pena en este propósito de crear año con año atractivos, mantener
la atractividad de Quintana Roo, el posicionamiento del Estado en el ámbito internacional, automovilismo u otros proyectos de esta magnitud. Nosotros trabajamos por el automovilismo porque sabemos lo que significa en publicidad a lo largo y ancho del mundo. Creo que es un asunto que puede reanalizarse, que puede retomarse, y yo espero que se registre este comentario. El otro tema, la Secretaría de Turismo hace rato se quejaba de que se realizan grandes eventos de mucha trascendencia y dice ella que no tienen la difusión que se necesita. Naturalmente que si no se tiene la difusión que se necesita es porque no estamos logrando los acuerdos con los medios de comunicación. Yo creo que este es un asunto que debe replantearse, discutirse. No puede ser que nos alejemos de la mesa de negociaciones y que dejemos ir la oportunidad privilegiada de que el esfuerzo que hace la sociedad mexicana, se difunda a través de los medios de comunicación. Y aprovecho aquí para hacer el siguiente comentario. La actividad de este día ha estado bajo la responsabilidad de uno de los patrocinadores, México Channel. Este es un esfuerzo de empresarios quintanarroenses por de manera más económica lograr la difusión de todo lo que tiene que ver con el turismo. Es un canal eminentemente turístico, es un esfuerzo de empresarios quintanarroenses. No podría ser de otra manera una iniciativa de esta naturaleza que no surgiera de un lugar como Quintana Roo, en donde nuestra vocación fundamental es el turismo, y es de esta manera como esa creatividad empresarial diseñan, crean este proyecto y hoy están participando activamente con nosotros. Estoy enterado de que han buscado el acercamiento con la Secretaría de Turismo con el propósito de ofrecer un instrumento de verdad infinitamente más económico que cualquier medio de comunicación de los que actualmente existen. Esto no quiere decir que no estén haciendo su esfuerzo por posicionarse utilizando a las empresas que ya tienen una gran experiencia. Esto es obligado y tiene que contemplarse en la visión de los empresarios, pero tienen la gran posibilidad de bajar la información que mandan al satélite directamente a donde se les solicite, y estoy enterado también que están haciendo negociaciones en todo Iberoamérica para poder posicionar al país, y también en el otro sentido para los compromisos que se hacen con otras naciones, manejarles información hacia este país. Van esos dos comentarios que creo que, aprovechando este importante foro, valdría la pena no dejar en el tintero. Pues muy amable, gobernador. Gracias, Fer. Muy breve, yo tengo un empate en las fortalezas. Por supuesto, la primera es nuestras bellezas naturales, que en eso creo que hemos coincidido en este foro, nuestras playas, nuestro mar, lo que tenemos aquí de verdad es hermoso. Los que hemos crecido y vivido aquí hasta la fecha nos emociona, nos llena de orgullo verlo. Y segundo, nuestra ubicación geográfica. Somos vecinos del país más rico del mundo. Con todo lo que se sabe de China, Estados Unidos es 13 veces más rico que China, y aquí los tenemos a un ladito, muy cerquitas. Son los mejores clientes para nuestra actividad turística. Y tercero, y en eso los hoteleros de aquí van a coincidir conmigo, nuestra gente, el mexicano, tiene una cultura de servicio que en ningún otro país del mundo existe. Les digo, de un taxi, por ejemplo,
taxista de Las Vegas, taxista de Miami, no se compara al trato amable, al trato distinto, cálido de un taxista nuestro. No solo digo Cancún, digo Acapulco, Los Cabos, Ciudad de México. El mexicano es obviamente más alegre, más sociable, más agradable, y no tiene esa cosa que en otros lugares sí hay, de servir, de servirte la mesa, de que te llamen y vaya uno a dar una atención. Es parte de lo nuestro, es parte de nuestra cultura, y eso obviamente, esa combinación nos ha hecho a México, en particular a Quintana Roo, un destino muy competitivo y muy por arriba de otros, principalmente del Caribe, sol y playa. ¿Cuál es nuestra debilidad? Pues bueno, el éxito trae cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas difíciles pues es el crecimiento, y el crecimiento poblacional que hemos tenido nos ha generado retos, problemas al gobierno, y entre estas cosas que vienen aparejadas con nueva población, con un gran crecimiento demográfico, pues está la delincuencia, y esto obviamente nos genera problemas no solo a los que vivimos aquí, sino también problemas de imagen, que en este momento estamos luchando por proyectar como México, como destinos turísticos, una imagen segura. Y bueno, tenemos imágenes que están dando la vuelta al mundo de hechos violentos que sí ponen en duda a muchos viajeros de si vienen o no a México. Hemos tenido éxito. Hoy Quintana Roo, en este 2010 que se cerró, tiene la cifra récord en llegada de visitantes. O sea, aún con estas adversidades, seguimos siendo el destino favorito de millones de viajeros. Pero sí, la violencia, el crimen, pues son cosas que antes no teníamos cuando éramos una población pequeña, cuando éramos un destino turístico pequeño. Mientras más grandes seamos, pues habrá también grandes problemas sociales que tendremos que ir resolviendo los que estemos en el gobierno. Muchas gracias. Pues ha sido realmente un honor moderar este panel. Les agradezco a cada uno de los 4 gobernadores presentes que hayan aceptado participar, sus palabras, y les pido a todos los concurrentes que los despidamos con un fuerte aplauso. Antes de que se mueva el panel, queremos aprovechar la presencia del gobernador González Canto, ya que la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles ha querido, en ocasión de su visita a Quintana Roo, hacer un reconocimiento que de manos del señor Armando Uribe, su presidente nacional, y está también don José Hernández de la Asociación de Hoteles del Sur del estado de Quintana Roo, harán entrega al señor gobernador. Por favor. Buenas noches. Si nos dispensan un momento de su atención, primeramente agradecemos a nombre de la Hotelería Nacional la invitación a participar, señor gobernador, en este foro tan importante, que no coincidimos la realización de un foro de esta naturaleza, sino es en la meca del turismo nacional. También, Fernando, aprovechamos para darte las gracias y felicitarte por la estupenda coordinación, trabajo y desarrollo del mismo. No quisiera redundar resaltando los motivos por los cuales la hotelería organizada del país reconoce al gobernador del estado el trabajo en pro del turismo. Hemos escuchado aquí la experiencia que se ha realizado en 40 años en el desarrollo del estado, y aún con esa presión y esa carga que se traía del crecimiento, señor gobernador, la hotelería del país le reconoce ese balance que ha logrado tener, de en vez de tomar la vía fácil de consolidar un destino, un punto Cancún, toma el reto de lograr un balance entre el norte y el sur de su estado.
logrando una conectividad, concluyendo el trabajo que los gobernadores anteriores iniciaron, logrando un trabajo de conectividad, llevando hasta Chetumal, terminando su periodo, la carretera doble. ¿Qué decir de mantener a Cozumel como el primer destino de cruceros en el mundo? Pero un segundo destino, como Najahual tenerlo hoy como segundo lugar en el mundo, también habla de ese esfuerzo, esa entrega por el turismo. Por lo que me permito entregarle y le pido al licenciado Juan José González Fernández, secretario de nuestra asociación y expresidente de la Asociación de Hoteles de Chetumal, que entregue esta placa que menciona de la siguiente manera: la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles otorga el presente reconocimiento al licenciado Félix González Canto, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, por su destacada gestión al frente del gobierno del estado y su decidido apoyo al desarrollo de Quintana Roo, convirtiéndolo en un destino reconocido en todo el mundo. Playa del Carmen, 2 de marzo del 2011. Señor gobernador, recibe usted una felicitación y estamos escribiendo la primera página de ese libro que se llama Historia, en donde usted, a poco más de un mes de entregar el gobierno, se empezarán a escribir las cosas buenas de todo el desarrollo que le ha entregado a su estado. Felicidades. Agradecemos la presencia del señor gobernador, de los señores exgobernadores. Les invitamos a permanecer porque ahorita tendremos la última sesión, que es una sesión muy interesante, ya que se abordarán desde el punto de vista de los presidentes de organismos nacionales turísticos la problemática que enfrenta la industria para realmente volverse competitiva y alcanzar esa meta tan ambiciosa de llegar al 5º lugar entre los países turísticos del mundo. Entonces, escucharemos estos puntos de vista en exactamente 4 o 5 minutos. Les agradeceremos, tomen asiento porque nos seguimos de frente y esta será la última sesión del día de hoy.